Carlos Said es el malvado Memo Solís en la telenovela Juegos de Amor y Poder, pero también es el novio de Claudia Martín en la vida real. Dios me entregó una hermosa mujer en mi vida que se llama Claudia. Me consiente todos los días, la consiento todos los días. Cada día estoy más seguro que es con la mujer que quiero pasar el resto de mi vida. Y justo hoy en la mañana estábamos hablando de que si nos casaríamos, entonces ella sí se quiere casar conmigo, yo me quiero casar con ella. La telenovela de Juegos de Amor y Poder nos tiene pegados a la pantalla de Univisión, señores, porque cada vez se pone más interesante. Bueno, conversamos con sus protagonistas que nos cuenten cómo se prepararon para interpretar sus personajes. El juego del amor nos sorprende todo el tiempo. Bajo la producción de Carlos Bardazano, llega la nueva telenovela de Televisa Univisión, protagonizada por Claudia Martín y Arab Betke, que combina suspenso de un thriller policial con una apasionante historia de amor. Sí, ella siempre le ha gustado estudiar mucho, le encanta estudiar, dedicarse a su carrera, casi nunca tiene novios, o sea, está como muy enfocada en eso, ¿no? En su carrera profesional. Y bueno, de repente le llega el amor y ya todo su mundo se viene abajo y él empieza a quitar como esa venda de los ojos de lo que es en realidad toda su familia. Es un personaje que tiene muchas contradicciones porque además de que tiene esta parte furiosa que persigue la justicia, también tiene una parte muy tierna con su hija, en donde se vuelve como un niño. Entonces es un personaje bien bonito que también tiene una parte muy romántica cuando conoce a Luciana, que van a empezar a encontrar esta parte mucho más romántica del amor verdadero. Los protagonistas también nos platicaron cómo estudiaron y se prepararon para este personaje en este melodrama. En esta ocasión lo que me tocó hacer es estudiar muy bien la psicología de mi personaje, pero también los perfiles psicológicos de todos los demás. Entonces, ahora ya cada uno que mientras llegaban a escena, pues yo ya lo tengo como súper bien analizado, ¿no? Inclusive hay cosas que mi personaje sabe y yo, Claudia, como actriz, y que ellos no saben, ¿no? O sea, como cositas mentales que ellos no saben, entonces no tienen por qué saberlo, ¿verdad? Porque es mucha información, pero se me hizo muy interesante la forma en cómo mi personaje se pudo empezar a convivir con los demás. Para mí fue muy importante porque sí nos tomamos un tiempo y no es común en este tipo de proyectos que te den tanto tiempo de trabajo con tus compañeros, con los directores, hasta con la escritora pude trabajar y pues partimos de ahí, que la escritora Jimena Suárez, aplaudo muchísimo su trabajo porque nos regaló unos personajes muy bien delineados con una historia que fluye mucho. Yo agradezco mucho que se logren hacer estos trabajos de mesa y pues espero que siempre se hagan porque sí sirven mucho. No dejen de ver Juegos de Amor y Poder, muy pronto por Televisa Univisión. Desde Ciudad de México para Despierta América, Daniela Baeza. Bueno, y la novela le va excelente, le va muy bien, una gran acogida del público y es una de las novelas que le ha habido durante los últimos tiempos mejores aquí en Univisión. Yo sé, Raúl, pero muy popular. Qué bueno, me encanta, me encanta. Sí.